de redes, de pantallas. Entonces es importante eso y usted va a ayudar a la gente. Otro tiempo que tiene que ver con la familia. Es que no están pasando tiempo con el esposo, la esposa, los hijos. Es un tema que vuelve un hueco impresionante. Entonces usted dice, no es que no haya tiempo, sino que es que usted se extralimitó en sus gastos y por eso no tiene tiempo para pasar con su familia. A veces ni siquiera la solución, y no es que esto sea simplista, sino es que a veces la solución ni siquiera es que no sepa administrar el dinero, puede ser un experto, pero no sabe administrar su tiempo. Y eso es válido en esta era digital, en esta posmodernidad tan hiperconectada y tan hiperapurada, está sufriendo ese tema. Y cuando yo recibo gente aquí, fresquita, aquí, estas últimas semanas, sobre consejería, es eso, es eso, es eso, no es nada más y no administran bien su tiempo. Bien. Dos exposiciones del día de hoy. Nos corresponde quién inicia mi Alicita y quién es el segundo. Paso. Inicia Neider en Bien, conjunto de el Eduardo, si no estoy mal. ok. ¿Qué Denme un tema? segundito. Un segundo, La un segundo. La adolescencia. adolescencia. Sí, ujú, la Adolescencia. adolescencia. Entonces recuerde que Alice empieza y ya le va, Alice, si no escucha la grabación, Alice le va a decir tiempo, ¿no? Listo, empecemos, amados. Gracias. Por favor, recuerde las diapositivas y por favor recuerde eh, anotar porque vamos a preguntar. Muy atento. Bueno, buenas noches, Dios los bendiga. Nos tocó con el hermano Neider, nos tocó la adolescencia. ¿Qué es la adolescencia? Es un periodo de transición entre la infancia y la edad adulta, caracterizados por intensos cambios emocionales, sociales y físicos. Comienza con la pubertad y termina con la madurez. Usualmente entre los 10 a los 19, 21 años más o menos. Es una etapa de descubrimiento donde se construye la identidad, se establecen relaciones sociales y se adquieren mayor independencia. Dice que en esta adolescencia todos la hemos vivido y ahorita la estamos viviendo con nuestros hijos. Esta adolescencia dice que tiene unos cambios. Son los cambios emocionales, sociales y físicos, ¿cierto? Que vamos a ver los cambios emocionales. Dice aquí que con frecuencia los cambios emocionales, los adolescentes se sienten insignificantes y cuestionan su identidad personal. Aquí hay cuatro temitas que dice, ellos se hacen la pregunta, ¿quién soy? ¿Cierto? Aquí es donde nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos la identidad de ellos, quiénes son, para dónde van, quieren enseñarles que tenemos un Dios verdadero y grande, en el cual ellos tienen que tener una entidad, hacer el bien, hacer las cosas correctamente. Otro valor, ¿qué valores y creencias propias tengo? Es importante que los padres también ayuden las creencias, lo que decíamos nosotros ahorita, decía yo ahorita. Nosotros dicen en la palabra que instruye el niño en su camino, que aun cuando esté grande no se apartará de él, ¿cierto? Tenemos que comenzar con estos valores desde niños, para que estos niños cuando ya llegan a su edad adulta, a su edad de adulta, adolescente, ellos ya tengan unos valores y unas creencias, que las creencias tenemos nosotros como padres enseñárselas a nuestros hijos. Es la obligación de nosotros. ¿Cuánta libertad tengo? Hay que orientarlos. ¿Qué es libertad? ¿Hasta dónde pueden llegar ellos? Y enseñarles nosotros como padres, enseñarles que ellos tienen una libertad. Si están a la orden de nosotros, están al cuidado de nosotros, ellos tienen que, nosotros tenemos que enseñarles que hasta ahí pueden llegar, ¿cierto? Por eso hay que tenerles una orientación a cada uno. ¿A quién y quién respeto en verdad? Este es el respeto también. Desde muy pequeños tenemos que enseñarle a los niños que tienen que respetar a sus padres. Desde muy pequeños tenemos que enseñarles que tienen unos padres que tienen que obedecerles, unos hermanos. En el colegio, en cualquier parte, tienen que verdaderamente tener un respeto, ¿cierto? Eso es importante, luego le digo, nosotros como padres somos los responsables de enseñarles a ellos en este momento donde ellos están pasando.
¿Qué cosas puedo hacer bien? Tenemos que enseñarle estos cambios emocionales, qué es lo que pueden hacer qué está bien, qué está mal, hasta dónde pueden llegar. Enseñarles, vuelvo y le digo, como padres, enseñarles a estos muchachos qué está bien y qué está mal. Eso nos corresponde. En los cambios sociales, en los cambios sociales dicen que los adolescentes se sienten inseguros y buscan la aprobación de su grupo de amigos, ¿cierto? Dice, transfieren la lealtad de sus padres a sus amigos. Yo tengo un testimonio ligero, transfieren la lealtad de sus padres. El hijo mío, Cristian, se fue para la universidad a los 16 años. Yo le decía a mi hijo, mire, los amigos, mire, su papá, su mamá, mire, haga esto, haga lo otro. Ya ellos se creen, porque son adolescentes, eso es normal. Ellos se creen ya con libertad, con todo eso. Y cuando ellos se llegó y se estrelló, digamos, cuando se tiró el semestre, cuando hizo las cosas mal y cuando hasta una rodilla por estar jugando tuvo un problema, ahí donde se dio cuenta que la única lealtad son sus padres, pero muchas veces ellos tienen que ver esas cosas, ¿cierto? Y nosotros ahí donde él se dio cuenta que no hay amigos. El amigo, como dice, es el bolsillo, como decían primero. El amigo no existe. El amigo primero están sus padres. Y él se dio cuenta allí, porque él le daba lealtad a sus amigos y no a sus padres. Pero él se dio cuenta en el momento quién estuvo con él y quién le dio la mano, su mamá y su papá. Entonces se da cuenta que uno como padre pues toca ayudarle a los hijos y sabemos que ellos se pueden caer, pero ahí estamos nosotros para levantarlos, no acusarlos, sino levantarlos y ayudarles. Dice, desean ser cada vez más independientes. Ellos, eso es normal, que ellos quieren ser independientes, quieren hacer lo que ellos quieran, pero vuelvo y les digo, como decía ahorita, nosotros como padres orientémoslos en todo esto. Dice que desarrollan intereses en el sexo opuesto. Aquí sí hay que enseñarles también de que eso es normal y que él ya le va a gustar la amiguita, pero nosotros ya sabemos que tiene que llegar hasta cierto límite y tenemos que enseñarle que ya ellos son responsables de sus actos, ¿cierto? Ya ellos son responsables de las cosas que hacen. Entonces, dice que reestructuran su grupo de amigos y de personas a quienes admiran. Presentan cambios repentinos en su estado de ánimo y conducta. Muchas veces ellos se sienten aburridos porque no los dejan salir, muchas veces se sienten, porque muchas veces me ha pasado a mí, los llevo a la iglesia, que porque a mí sí me lleva a la iglesia y mi amigo no va, la mamá no lo obliga a ir a la iglesia. Entonces, todos esos ánimos, todas esas cosas nosotros tenemos que explicarle a nuestros hijos. Y ellos, eso es normal que ellos no quieran las cosas buenas, porque usted sabe que el enemigo siempre trata de desviar a todos estos adolescentes. Nosotros lo vivimos de pronto en un tiempo. El enemigo trata y ahí es donde nosotros como padres tenemos que tener y ayudarles en el ánimo que ellos tienen y ayudarles y comprenderlos, preguntarles, orientarlos por todo el camino, ¿cierto? Tenemos que orientarlos. Y muchas veces pues nos toca con mano dura porque muchas veces es necesario la mano dura y prohibirles muchas cosas, aunque le duela a uno y todo. Dice que nos habla que la pubertad, dice la pubertad en la edad en que es la edad en que una persona ya es capaz de reproducirse sexualmente. Se caracteriza por dramáticos cambios físicos. Dice, en las niñas comienza entre los 10 y 17 años y en los niños en los 12 y 19 años. Aquí es importante lo que yo les decía. Ya a ellos hay que enseñarles que ya hay un peligro, que ellos ya tienen unos cambios físicos grandes sexualmente, donde tenemos que enseñarle, tanto la mamá a la niña tiene que enseñarle que le llegó su edad de menstruación, al niño, nosotros como padres tenemos que enseñarle que llegó, que ellos ya tienen sus hormonas ya altas, todas estas cosas, Eduardo, te ya. queda un minuto. Entonces, todo esto tenemos que enseñarle a nuestros hijos todas estas cosas y más las cosas sexuales que por ellos van a experimentar y de pronto cometen algún error, ¿cierto? Entonces, dice que los cambios físicos, que a menudo los adolescentes se sienten avergonzados por los cambios tan rápidos que se realizan en su cuerpo.
que hay muchos, ¿cierto? En los cuales, vuelvo y digo ahorita, nosotros como padres tenemos la obligación. Y dice aquí, aunque dice que nuestros hijos tomen decisiones equivocadas, nosotros sí somos responsables de comunicarles lo que es correcto. Usted no va a dar cuentas a Dios de las decisiones equivocadas de su hijo, pero sí de la administración como buen padre o buena madre. Si usted no le dice a su hijo lo que es correcto, ¿quién lo hará? Entonces nosotros tenemos la obligación de decirle a nuestros hijos qué es correcto y qué no es correcto y llevarlo por el camino de bien. Entonces, que mi Dios los bendiga. Bueno, Neider, continuando con... Sí, puedes pasar a Hermano la siguiente. Neider, Dios los bendiga. Sí. Hágale el cambio, hágale el cambio. Hermano Neider, Pues, siga, ¿sí me por escuchan? favor. Hola. Sí, señor, sí, señor. Alice, ¿puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Listo. Voy a hablar acerca de las características que tienen algunos jóvenes cuando están pasando por alguna circunstancia, pero las voy a marcar con problemas. Casi todos experimentados dificultades con las presiones del crecimiento, es decir, lo que decía Eduardo con lo emocional, con lo físico. Entonces, alejamiento emocional, evitan las actividades familiares, guardan secretos, dificultades escolares, tienen bajas calificaciones, interrumpen la clase y desafían la autoridad. Amistades negativas, guardan secreto en cuanto a llamadas telefónicas, defienden de manera exagerada a sus amigos, ponen a prueba los límites, exigen la libertad absoluta, evaden ciertas actividades, síntomas físicos, duermen o comen en exceso, un posible síntoma de depresión, pérdida de peso, un posible síntoma de anorexia. Estas son ciertas características o ítems que los padres deben de tener en cuenta al momento de lo que están pasando sus hijos, por lo menos en los síntomas físicos. Si usted está viendo que su hijo está comiendo mucho, que duerme mucho, ya ahí usted va diciendo, algo le está pasando a mi hijo, o usted lo ve en depresión, usted lo ve que no está saliendo de la habitación, o usted está viendo que le esconde ciertas conversaciones con sus amigos. Entonces, es una voz de alerta que los padres deben de tener a la hora de abarcar un tema con sus hijos. Siguiente, porfa. Aquí seguimos con ciertas características, pero estos son como un checking de la conducta que debe tener el padre hacia el hijo. Entonces, es para que los padres reflexionen acerca de estas preguntas. Evita confrontar la conducta negativa de su adolescente o su hijo. Evade discutir situaciones incómodas con su hijo o adolescente. Se rinde con facilidad e inmediatamente acepta excusas de su adolescente. Encubre encubre o excusa la conducta de su adolescente, le da continuamente otra oportunidad sin advertirle que recibirá las consecuencias, proteja a su adolescente de las repercusiones acusadas por su conducta negativa, es consecuente con reglas, horarios y límites para su adolescente. Esto se refiere a los padres. Obviamente los padres deben de poner ciertos límites, deben de tener esas conversaciones incómodas, deben confrontar a sus hijos, deben de ponerle también esos ejemplos, esos límites a sus hijos, a enseñarlos a respetar esos límites que los padres nos imponen o nos ponen a nosotros por protegernos. Siguiente, porfa. Causa de los problemas de los perdón, causa de los problemas de los adolescentes. Dependencia mal canalizada de los adolescentes. A la parte izquierda tenemos como la búsqueda del amor, búsqueda de reconocimiento, la búsqueda de seguridad, pero a la parte derecha tenemos una buena canalización del adolescente que se rige en la voluntad de Dios, en lo que quién es Dios, en quién es él
con Dios, la identidad que le regala Dios. Entonces es como un contraste entre, les pongo el primer ejemplo para no alargarme mucho, la búsqueda del amor. En una dependencia mal canalizada de los adolescentes, en la búsqueda del amor. No puedo vivir sin mis amigos. Y en una muy buena canalizada, en la búsqueda del amor con Dios, dice lo siguiente: necesito tener una relación personal con Jesús como Señor y Salvador y amigo. Entonces, es como un contraste de esas características que debemos de tener, de quién es su hijo, de cómo canaliza las emociones, de quién es su hijo con lo que usted le enseña acerca de Dios. Siguiente, por favor. La raíz del conflicto interno de los adolescentes. Aquí, como adolescente o como hijo, nosotros nos creamos ciertas creencias que nos dice el mundo o ciertas creencias que nosotros mismos nos creemos. Entonces, una creencia equivocada es: ser aceptado por otros es más importante que hacer lo correcto. Entonces, una creencia correcta: me gustaría ser aceptado por otros, pero a la vez quiero ser una persona de carácter, capaz de decir no cuando me pidan que haga algo incorrecto. Cristo vive en mí y mi vida estará completa si escojo su camino y verdad. Algo que quiero decir aquí, y es que los adolescentes o los jóvenes estamos muy expuestos a tener creencias equivocadas. Uno, porque tenemos nuestro círculo de amigos, porque queremos como encajar en ese círculo de amigos, y a veces hacemos cosas por agradar a nuestro entorno, por agradar a esos amigos. Pero acá en la creencia correcta es que debemos entender que a veces tenemos que decir no, que a veces tenemos que decir que así perdamos nuestras amistades, siempre nosotros debemos defender nuestros principios, lo que nos enseñaron, la manera de cómo vivimos con Dios. Entonces, Te para que queda un también minuto. tengamos para que tengamos esto también en cuenta. Siguiente, por favor. Eh, pasos para encontrar la solución. La vida en un adolescente es como una montaña rusa que a veces los adolescentes necesitan tener como ese acercamiento con su familia, con sus amigos. En otros momentos quieren estar solos, en otros momentos quieren compartir con sus amigos. Entonces aquí, para lo que nos hable para los adolescentes acerca de la Biblia, es que en 2 Timoteo 2:22: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia de la fe, el amor y la paz con lo que de corazón limpio invoca al Señor. Y para los padres, que ellos tienen una responsabilidad muy grande para el adolescente, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en su casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Deuteronomio 6:6 al 7. Pasa, por favor. Dando en el blanco de la adolescencia. Aquí puse como unos objetivos que los adolescentes deben de tener, que es una identidad propia. Derribe su identidad de una relación sólida con Dios. Valore su adolescente. Esto también va enfatizado a los padres, que tenga en cuenta a su hijo, que valore las cosas que también el hijo, por muy pocas que haga, también le valore, que descubra los intereses que tiene su hijo, en el objetivo 2, sea una persona íntegra, importancia de cumplir lo que propone. También aquí habla acerca de lo que le promete el padre a sus hijos, porque a veces que le hacen como una promesa, ¿no? Que si tú sacas muy buenas calificaciones, te prometo que te voy a regalar una bicicleta, y el joven o el chico se emociona y saca buenas calificaciones, pero al final no le dan ese detalle o ese reconocimiento. Eso para decirlo más rápido. Pasa, por favor. La guerra de los límites. Aquí el autor como que enfatiza mucho acerca de los límites, y quise poner como un ejemplo acerca del orgullo. Perdón, les voy a leer un poquito lo que es el conflicto para abarcarlo
un poco más rápido. Entonces, el conflicto. Mi orgullo adolescente me ha informado que cuando tenga 18 años será legalmente un adulto y por lo tanto ya no tendrá que sujetarse a las reglas de mi hogar. Él cree que yo no debo opinar sobre lo que él hace. Esto es un conflicto que a muchos nos pasa porque cuando era adolescente también me pasaba que cuando yo cumplí los 18 años le decía a mi mamá, oye, ya tengo mi cédula, ya puedo hacer lo que yo quiera. Pero hay algo que nos habla aquí y es que siempre a la edad de los 18 años, por lo general, vamos a estar bajo las órdenes de nuestros padres, vamos a estar en el hogar de nuestros padres y también tenemos que respetar eso, respetar sus reglas. El autor aquí nos habla de como de 7 pasos que los padres les van dando a los hijos y es uno como la libertad, lo direccionan, ponen sus prioridades, le pregunta, lo corrigen con amor, le hablan con la verdad y aplican lo que están aprendiendo. Siguiente, porfa. Y hable la verdad en el amor al adolescente. Aquí tenemos como ciertas características o estilos que tiene el adolescente. Y a la parte derecha tenemos cómo refutar eso con la palabra de Dios. Entonces, para el adolescente discutidor tenemos 2 Timoteo 2:23, adolescente desfil, ay, perdón, Despilfarrador. despilfarrador. Tenemos 2 Tesalonicenses 3:10 y adolescentes impuntuales también está Proverbios 16:20. Eso es como para tenerlo en cuenta también a la hora de corregir al adolescente, porfa. Siguiente. Y ya por último tenemos el adolescente caprichoso, adolescente exigente, adolescente indicto de confianza. Y por último aquí tenemos la gratitud de parte de los adolescentes. No espere un ramillete de gracias de parte del adolescente por los sacrificios y preocupaciones que usted pasa por su causa. Normalmente la gratitud no brota, sino hasta que los adolescentes están lejos de casa enfrentando las presiones del mundo hostil. Y eso es algo muy importante porque a veces nosotros no reconocemos porque estamos como lo dice uno coloquialmente, en el hotel de papá y mamá, que todo lo tenemos, que ya nos preparan la comida, que nos lavan la ropa, que X, oye, cosas que hacen, pero cuando salimos de pronto ya a estudiar a una universidad, cuando estamos lejos de casa, es ahí donde empezamos a valorar esos esfuerzos que hacen nuestros padres cuando anteriormente nos lo daban y no valorábamos todo ese esfuerzo. Entonces aquí el autor dice que básicamente ellos empiezan a valorar todo es cuando están lejos de casa, cuando se enfrentan al mundo, cuando ya tienen que tomar decisiones más importantes en su vida y ya, gracias. Muy bien, muy bien. Preguntas para Neider y Eduardo. Hagámosles preguntas difíciles, corchémoslos, por favor. Les animo a que los corchemos, tan amables. Dejemos de compartir ahí mi Dianita y mi Alice para mirar los rostros, las cámaras prendidas. Sí, ya, un momento. ¿Preguntas? Sí, pastor, yo le quiero preguntar a Neiter, que dio el último punto, ¿qué Eso. hace cuando, por ejemplo, los padres tienen esos hijos rebeldes, soberbios, que no quieren hacer caso ni quieren obedecer? Ahí, ¿qué consejo le daría a los padres? Uy, Neider, difícil. Que le den correa, no mentira. Cuando tienen un chico rebelde, el autor nos hablaba de 7 pasos. Obviamente, el ejemplo de los padres es muy importante para el adolescente también, ¿Cuáles son pero los 7 pasos? lo Repítelos, Neider. enfatizo, lo enfatizo en lo que es la libertad,
dependiendo la libertad que le van dando a su adolescente. Esa es una. La dirección, obviamente, el padre tiene que ir direccionando a sus hijos. Tres, que son las prioridades, debe enfatizar cuáles son como primordial esas prioridades. Cuatro, le va preguntando cómo se va sintiendo. Quinto, el amor. Sexto, la verdad y aplicación. O sea, yo personalmente pienso que los padres deben de colocar ciertos límites, que los adolescentes también deben de respetar, pero cuando tienen un hijo rebelde, a veces ellos buscan como el consejo en diferentes amigos, en las amistades, como decía Eduardo, pero ustedes deben de ser como que ese amigo, ustedes también deben de darle la confianza a su hijo para que ellos le comente toda la situación por la que están pasando y que así ustedes puedan ayudar a su Sí, propio hijo. gracias, mi Neider. Reforzando esa parte, hay un libro que estoy leyendo que titula Recupere tu mente, reconquista tu vida de Mariana Estapel, una psiquiatra. Y ya habla en el capítulo 6 de la infancia y la adolescencia. Buenísimo. En un artículo, en la página 165 dice, recordemos que muchos problemas de salud mental comienzan en la adolescencia por genética, traumas sin resolver y consumo tóxico de pantallas sin control. Esto lo dice la psiquiatra. Apunto a esto para que yo sé que le estoy hablando a pastores y líderes y consejeros. Recuerde que el chico en la adolescencia, y lo decía Eduardo, entre los 10 y 17 niñas y entre los 9 y 19 a los niños, sufren una parte de, anote esa palabra, y cambios. Note la palabra, cambios. Esto tiene que ver con la consejería. Entonces, a mí me han traído chicos, pastor, desendemónieme el chico, está endemoniado, está rebelde, sáquele el demonio. Entonces, no entienden, bueno, no entendimos, yo no estoy hablando mal ni de los líderes, ni de los pastores, ni de los padres, lo que pasa es que nos falta educación, tanto en los colegios, en las universidades, y que los padres lean y se documenten, hay que documentarnos. Lo que pasa es que en los cambios, que son la transición, que es un montón de desarrollo hormonal, los chicos comienzan, ahí las chicas a generar eso, aislamiento, viven ciertas depresiones, ciertas ansiedades, ciertos estrés y los canalizan diferente. Para eso es importante el acompañamiento de los padres. Entonces lo primero que hicimos fue pegarles, cascarlos. Esas rebeldías y desobediencias que no quieren hacer caso obedecen a tres factores, mi Martica. Una, la transición, nada que hacer, eso hace parte de la vida, donde el padre lo acompaña. Ellos pueden no querer, sentir, no querer, desear, no querer. No tiene nada que ver. Igual, queriendo o no, mis hijos lo hacen, porque yo estoy criando dos adolescentes. Sé lo que significa eso. Dos, en el cambio social, ellos van trabajando el tema de la identidad. Entonces ya quieren quedarse solitos, tomar sus propias decisiones. Repito, el acompañamiento de los padres. Tres, cambios psicológicos. Ellos empiezan a cuestionarse en qué hago, qué no hago, por qué lo hago. Y es lo más natural. Acompañamiento, disciplina, no castigo, no, disciplina y límite de los padres. Cero pantallas, cero pantallas, cero pantallas. Le repito, cero pantallas porque activa la dopamina y el cortisol y los tiene arriba. Por eso andan rebeldes y andan que no quieren hacer nada porque uno los ve pegados a estos cosas y luego les quita, está arriba la dopamina y el cortisol, están así, entonces ya no quieren hacer eso, no quieren leer, no quieren estudiar, no es demonio, son padres irresponsables. Entonces recibí una señora, me dijo, ¿qué hago, pastor? Ayúdeme, ore por mí, ayune conmigo, por favor, mi hijo, inclusive en las drogas, mi hijo de 17 años, imagínense, y la hija de 13 la dominan todo, por favor, ore, ayune, clame, y yo, sí, vamos, te reprendo, Satanás, demonio asqueroso. Uno, no sabe que es un tiempo de cambio y transición la señora. Dos, la hija está encerrada todo el día con el celular y el computador. Tres, al hijo le compró para desestresarse una patineta y una bicicleta y un celular, qué linda, y los deja hacer lo que quiere.
y ya el chico se metió en drogas. ¿La responsabilidad de quién, amados? Dígamelo. Abre el micrófono. ¿De quién? Padre. Papá y mamá. Sí, señores, sí, De los señores. padres. Y entonces, pastor, sáqueme el demonio, pastor, venga y trabajo. Entonces yo trabajo en común acuerdo. Esa persona que aconsejé, bueno, yo aconsejo esto todo el tiempo, pero este es el caso que le estoy comentando, la persona no volvió porque yo le dije, pastor, ¿qué hago? Le dije, ¿qué va a hacer? Porque ella quería que yo le pusiera las manos, impartiera la unción de libertad de adolescente, la libertad de fuera, unción de fuera rebeldía. Y ya le dije, ven, amiguita, trabajemos juntos, cero pantallas, actividad, aseo, sáquelos a hacer deporte, lecturas, trabajos en su casa, o sea, todo lo que tiene que ver con una disciplina, no castigo, disciplina de formación, amados, formación. Cero pantallas, cero pantallas. Cambios hormonales, que ya lo dije. Entonces, en ese cambio de hormonales, en la descarga de varias hormonas, que hoy, ahora pierdo los nombres, esto genera unos cambios normales. Mucha educación con ellos, mucho acercamiento, mucho pastoreo, entregas con ellos. Cambios físicos, espinillitas, entonces les da pena, no quiero salir, el granito acá, ya se sienten mal, papi, no quiero salir. Y pero tú eres alegre, hija, entiéndalo. No lo, ¿usted qué le pasa? ¿Qué es aburrimiento es de Satanás? No, amado, son cambios, dialogue, hable, hable con él, salga. Le va a hacer caso, le va a hacer caso. Si usted hace las cosas bien, le va a hacer caso. Es un tema donde están fortaleciendo identidad, amados. Identidad, quién soy yo, mis valores, cuánto valgo. Ay, deja esas bobadas, hijo, tú eres un hombre, una mujer de Dios, no te sientas menos. No, vamos para adelante. No, dialogue, ¿por qué se siente así? Y ayúdelo a construir identidad. Autoestima. En la palabra, de hecho, la autoestima se maneja mucho en los chicos de 9 a 19, como bien lo dijeron ustedes. En la autoestima, en el algor psicológico, es esa el aprecio, mis creencias, mi valor, mi aceptación de mi cuerpo, de mi mente, de mis habilidades, capacidades. Y para eso está el papá. Eso no se soluciona ni con un regaño ni con rejo, porque así nos enseñaron a nosotros. No, eso es acompañamiento. Padres, documentense, lean, salgan juntos. No se pegue el papá el celular y el hijo entonces en el libro y el papá el celular tampoco. En el hogar llegamos, hablemos, socialicemos, charlemos. Hijo, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Cómo vas con tus amistades? ¿Qué tal de tus problemas? ¿Cómo están? Dele el valor, para cuando usted aconseje, dele el valor a ese adolescente como le da el valor a sus asuntos. Quizá para usted no es importante que su amigo no lo saluda. Ay, pues esas bobadas, un amigo que no lo saluda. No, tómelo en serio. Para ese adolescente sí es importante. Y escúchelo. Eso hace parte de su autoestima. Tengan cuidado y como lo dijo creo que fue bueno con Neidercito y con Manu Eduardo, el padre es el personaje principal para fortalecer creencias y valores, amados. Valores, eso es lo que tenemos nosotros acá. Que los chicos, que los padres traigan a sus hijos a la iglesia, lleven a sus hijos al grupo de crecimiento, que es el padre el que lo moviliza. Entonces tienen el problema, nos lo traen a la iglesia o a la consejería, pero no quieren hacer parte del proceso. Cuando usted está aconsejando eso, yo digo, sin usted no trabajo, trabajamos los dos. Yo muchas veces he aconsejado acá, no me le dé pantallas a sus hijos, celulares, ¿no? Al otro día se lo compran de cumpleaños, de regalo, de aniversario, de Navidad, porque es Semana Santa y tenemos los mismos problemas. Pues bien, por eso ya no me buscan algunos, de hecho, porque saben lo que les voy a decir y tienen los mismos conflictos. Trabaje en unidad con su adolescente, trabaje en unidad, aconseje el trabajo en unidad con su adolescente. Ahora va a recibir las diapositivas. Tiene el libro ahí de apoyo que me parece que le dan unos buenos tips para que aconsejemos bien a sus padres en el acompañamiento de los adolescentes. Ahora, van a haber otras patologías donde van a decir, mi hijo ya está en consumo de drogas, tiene 16 años, está en la mala. Bueno, ahí ya tendríamos que entrar a mirar el trabajo con la parte psicológica, la parte médica, la parte pastoral y la ayuda del padre, que es supremamente importante. Laurita me levantó primero la mano, luego Dianita y creo que Angélica y José. Entonces voy con Laurita, Diana, Angélica y José. Mi Laurita. ¿Sí me escuchan? Sí. Perfecto. Yo solo quería aportar, o sea, que en resumen, literal, como que el tema de la rebeldía.
Es netamente llamar atención porque algo está mal. O sea, un chico en rebeldía siempre quiere llamar la atención porque algo en su identidad, en su comportamiento, algo en su entorno está mal y por eso lo refleja de las maneras que dijo el pastor. Entonces hay que identificar qué está mal. Bueno, de pronto los padres sí están afectando mucho, pero también de pronto en su entorno y ellos lo callan por miedo. Entonces, no sé, algo puede estar pasando y ellos llaman la atención y algo está pasando. Hay que identificar qué está pasando. Súper, muy buen aporte, gracias, mi lado. Dianita, Algo, y esto de pronto es un poco más un tip para los papás. Y lo digo porque yo lo viví. Uno como hijo, uno siempre observa a los papás y uno sabe de qué pie coge a cada papá. No, ¿cómo es? No se deje coger ventaja de su hijo en ese aspecto. Sobre todo, uno sabe de qué pie cojean los papás cuando tienden a desautorizarse el uno al otro. Sí, el uno por de pronto por quedar de papá chévere y el otro siempre queda como el papá malo, como el que nunca da permiso para nada y el que nunca deja hacer nada. Mis hermanos y yo teníamos un sistema que funcionó maravillosamente para nosotros por mucho tiempo dentro de la casa y era el siguiente. Mi papá, a pesar de que de cierta forma era como el más temperamental, al mismo tiempo era como el más permisivo. ¿Sí? A mi papá solo teníamos que decirle, papi, voy a tal parte y la única restricción de él era no se dejen coger de la noche. Por el contrario, con su esposa, con mi mamá, el tema era ¿con quién vas? ¿Para dónde vas? ¿A qué hora te vas? ¿A qué hora llegas? Y no sé qué. Entonces, cuando nosotros no queríamos ir, le pedíamos permiso a ella y teníamos la excusa perfecta. Pero mm, cuando queríamos ir, le pedíamos permiso primero a él, cosa de que si ella decía que no, la excusa era que ya mi papá había dicho que sí. Entonces, situaciones como esas son muy comunes. Su hijo lo observa, su hijo ajá, sabe de qué pie coge a usted. Entonces, tenga así mucho es. cuidado con eso. Perfecto, me quedo con esa frase, gracias, mi Dianita. Ojo, un tips importante ahí, cuando se trabaja con temas de consejería de adolescencia, tiene que ver mucho con que los padres estén unidos, o por lo menos uno tenga claro la educación del niño, porque lo que decía Diana, la manipulación viene, eso con su papá, eso con su mamá. Claro, venimos de unas generaciones donde a la mamá se le dejan ciertas cosas y al papá otras. Eso lo venimos a tomar en la iglesia y a reestructurar. Padres amados, tenemos unas pocas horas nada más en esta clase y en el culto no tenemos más. Papá y mamá pasa horas enteras con sus hijos allá, pero prefiere estar pasando en la televisión viendo La Voz Kids o Yo Me Llamo 2 horas y no pasa 2 horas hablando con su hijo. Entonces, cuando uno le habla de esta realidad del padre, lo tratan a uno de religioso, no tiene nada que ver con religión. Pueden leer libros, por favor, lean libros, padres, documentense. No tiene que decirles. Siempre en mis consejerías yo les mando lecturas. Mire, léame tal capítulo de la Biblia, pero también de un libro de adolescencia. Conozca a su adolescente, trabaje con él. Le repito esta frase de Mariana Estapel, psiquiatra que trabaja mucho con adolescentes. Dice, recordemos que muchos problemas de salud mental comienzan en la adolescencia por genética. Genética. Resulta, terminando un diplomado en psicología clínica para salud mental y decía la doctora, decía, padres que han sido deprimidos, manejar esto y a transmitirlo de forma genética, imagínate, la depresión, porque es la depresión el estrés son los que afectan directamente el cuerpo, malforman evidentemente por la plasticidad cerebral y esto se transmite. Entonces, impresionante, amados. Un mundo maravilloso que hay que leerlo y estudiarlo. Claro, usted y yo no lo sabíamos, pero lo estamos aprendiendo para que nuestra consejería sea más asertiva, más puntual, para que, si usted me dice, denme unos tips rápidos, pase tiempo con el adolescente, documéntese, métase en el interior de su hijo, ponga los límites, las disciplinas en casa y va a desarrollar un adolescente que en su mayoría, si usted hace bien su tarea o se le dice al aconsejado, usted hace bien su tarea, créame,
que va a tener muy pocos problemas, muy poco. Y lo que dijo Laurita, esas rebeldías cualquiera, rebeldías, depresiones, encierro, lo decía Neider, son cosas que está viviendo su adolescente. ¿Y qué le van a responder? No tengo nada, no me duele nada, no quiero hablar con nadie. Tranquilo, no lo obligue a hablar. Busque los espacios. Angélica, ¿Me escuchan bien ahí? perfecto. Lo que yo quería decir es que todo ese trabajo de conocer a los hijos y de guiarlos tiene que hacerse desde que están pequeñitos. O sea, yo veo que los que más tienen problemas la adolescencia es cuando papá y mamá trabajan y no hay una persona que está pendiente, por ejemplo, cuando salen del colegio, de mirarlos y preguntarles cómo les fue, qué hicieron, con quién hablaron, con quién jugaron. Desde ahí es que empieza uno a, a guiarlos a ellos, desde estar presente siempre. Es como esa parte que hasta yo lo viví, que a pesar de que mi mamá estuvo siempre ahí y yo tenía como que confianza con ella, le comentaba cosas y todo, cuando llegó la adolescencia fue horrible porque yo no la soportaba, o sea, qué pecado de mi mami. Ujú, Ella me hablaba y yo no sé, o sea, fue algo raro que me pasó y yo decía, o sea, me daba rabia, pero como ella siempre había estado ahí, yo le hacía caso, ¿sí? Porque tenía como esa confianza, pero donde ella no hubiese estado tan presente, yo creo que hubiera sido mucho peor. súper. Sí, señora, y eso debemos de nosotros de resocializar. Gracias, Angélica. Buen aporte. Ese acompañamiento, entender los cambios. A José. ¿Se fue José José? Listo. Sí, Sí, José. hay, hay cambios sociales en los adolescentes y dice que se sienten inseguros y buscan aprobación de su grupo de amigos. Y de verdad que sí lo buscan. Yo tuve el ejemplo de mis hijos y yo les decía, yo prefiero enseñarles a ustedes estos cambios y hablarles abiertamente y no que vaya otra persona a hablarles a ustedes, a abusar de ustedes y que por falta de, digamos, de conocimiento vayan a hacer cosas que no deben. Entonces, estos cambios con los adolescentes, por lo general, uno debe de hablar con los hijos con antelación antes de que llegue esa etapa, esa pubertad y ese cambio, para que cuando llegue el momento ellos estén tranquilos. Yo le doy gracias a Dios porque tuve la oportunidad de hablar con mis hijos de esos temas abiertamente, tranquilos. Entonces, cuando llegó el momento, pues ellos ya no se sintieron como, uy, ¿y aquí qué está pasando? Entonces, es como darles esa confianza a nuestros hijos del tema de la pubertad. Ujú, muy bien. Creo que lo decía Eduardito, ¿no? En los cambios físicos, en los cambios hormonales, padres y los que ustedes aconsejen, hay que hablar abiertamente. Por eso, mire, hoy no hay excusa. Vaya videos de YouTube sanos que dicen cómo enseñar sexualidad a los adolescentes, cómo hablar de masturbación, de pornografía con los adolescentes. La doctora Mariana Estapé, que es psicóloga, tiene muy buenos videos sanos de cómo hablar de la masturbación, pornografía, rebeldía con los adolescentes. Hay videos, hay libros. Empiece por videos prácticos de la doctora Mariana Estapé, hay psicólogos cristianos también. Véase un videíto, papá, mande a ver un video a su aconsejado. Hay que hablar de esos temas claramente con los hijos. Por eso hoy tenemos padres que lo lamentan, que sus hijas quedaron en embarazo a los 18, 19, 20, 21, porque no abordaron esas preguntas difíciles como nos los ponían ahora. Evita confrontar la conducta negativa de los adolescentes. Se rinde con facilidad inmediatamente aceptando excusas del adolescente. Le da la oportunidad, somos evitativos, no queremos hablar con ellos.
Hoy por hoy, mis amados padres y a los padres que usted trabaja en consejería, hay que hablar de esas etapas. Y como lo decía, creo que Angélica, el tema de que papá y mamá trabajan, ese es un lío, amados. Por eso nada que hacer, si trabajan de lunes a viernes, horarios de 7 a 5 6 no importa, llegue a las 7 de la noche, pero no llegue a ver Yo Me Llamo ni La Voz Kids, llegue a hablar con su adolescente de 7 a 9 de la noche, son 2 horas diarias, los jóvenes atienden esto, yo también fui criado en un hogar donde mi mamá no tenía más tiempo, pero cuando llegaba me daba el tiempo y no fui dañado en eso. Y eso que fui criado solo con mamá, no tuve papá y estuvo ahí con horarios, cosas que hacer. Y mi mamá fue una muy buena psicóloga. Cuando yo me levantaba aburrido, me decía, está muy aburrido, muy triste, sí, vaya y me ayuda a tender la cama, vaya a los mandados. Cuando me levantaba muy alegre, muy alegre el niño, qué alegría el niño, pues vaya y me ayuda a lavar los baños. Al otro día yo decía, Aproveche se la esa voy a energía para hacer. dejar el piso reluciente. Eso, al otro día yo se la hacía. ¿Y cómo amaneció? Le digo, bien, y triste, me aburrió. Ya el niño está bien, qué súper. Mire que sin ella saberlo, lo que ella estaba generando en mí era una autodisciplina, autocontrol, y es verdad. ¿Estás triste, hijo? Sí. No te me encierres, y menos con el celular. Por favor. No es que le sube la dopamina y el cortisol y me lo vuelven drogadicto. ¿Sabía usted que las mismas hormonas, misma cortisol y dopamina arriba son las mismas hormonas elevadas por la droga? ¿Sabía eso, padre? Entonces, por eso es que tienen los mismos problemas. Entonces, venga, pastor, y desendemonien el niño. No, ningún demonio, están en cambios. Pero yo necesito información, formación y acompañamiento. Y pues, dicho sea de paso, no voy a negociarle que se deje congregar, debo traerlo a que se congregue, debo ponerlo a orar, a ayunar, a buscar la presencia de Dios, que definitivamente el Espíritu Santo es el que cambia. Pastor Belisario. Buenas noches para todos. Y qué Noches. tema tan importante para el día de hoy, para estos tiempos. Realmente vemos cómo las familias se están perdiendo, se están destruyendo por falta de conocimiento. Pero mire lo importante de poder escuchar estos temas, porque uno de los puntos importantes que la palabra del Señor nos dice que instruye al niño en su camino. ¿Para qué? Para que cuando sea viejo no se aparte. Y este es un punto básico. A mí me hubiera gustado haber aprendido o conocido esto por ahí en los años 80, cuando nacieron nuestros niños, 80, 90, y vemos cómo hoy hay un tema tan abierto que espero que las familias que están escuchando y aprendiendo este tema lo tomen de corazón, porque verdaderamente se requiere una iglesia sana, una iglesia linda. A pesar de que nosotros no teníamos esto, pues podemos ver que la palabra del Señor nos instruye en todo concepto y nos puede dar los consejos que se requieren para nuestros hijos. Nosotros vivimos aquella época, nuestros hijos fueron muy cuidados, especialmente por la mamá, y realmente hablaban en el tema, en este tema, y algunas personas lo han dicho, de que el problema de que ambos trabajando, realmente esto ha hecho que los niños totalmente estén despistados, no tengan ninguna orientación. Pero cuando nos encaminamos, apenas a sacar, como dice el pastor Andrés, apenas a sacar esos, llegaron del trabajo a las 6 7 de la noche, dedíquenle esos dos horitas de amor. Sí, estoy cansado, pero dedíquenle a sus niños eso, no se le dejen todo al abuelo, a la abuela o a la persona que le cuida el niño, porque nosotros como abuelos podemos ser muy consentidos consentidores de nuestros nietos, y eso es así. Pero yo veo a unos padres que aprendieron al parte de la disciplina que nosotros le dimos en aquel entonces, hoy con mayor objetividad. Y esto es lo que hace la palabra de Dios, que nos instruye, que nos direcciona y que verdaderamente nos puede ayudar para que nuestra familia sea una familia conforme al corazón de Dios. Muchas Gracias, gracias. pastor. En el libro que le dije, en la página 166, la autora dice así:
Hay algunas herramientas que sirven para unir los lazos y mejorar los vínculos entre padres e hijos en esta época tan importante en la vida. Nótelo ahí. Cuidar del sueño. Un adolescente que no duerme bien, amados, es un adolescente que va a tener problemas de impulsividad, ansiedad y depresión. Que él duerma bien. Por eso decía, creo que Níter decía, es una etapa donde duermen harto. Por ejemplo, yo a mis hijos los dejo fin de semana que puedan dormir, que duerman lo que más puedan, porque es que un buen sueño genera una buena actitud emocional. Segundo, el deporte, dice que hagan deporte. Esto les ayuda al adolescente a prevenir patologías mentales, alivia la tensión, mejora la poda neuronal y genera hábitos que frenan con conductas perjudiciales. Por eso no van a ser tan proclives a la adicción, a que le ofrecen marihuana, cualquier vicio, no porque el deporte les ayuda. Cuarto, la música influye en las redes neuronales, mitiga la rabia, la ansiedad, la depresión. Si les gusta tocar algún instrumento, anímeles a practicarlos. Anótelos ahí, que eso es importante. Uno le dice ahí, vea usted qué música escucha su adolescente, mire, póngalo a tocar música, venga a la iglesia, que se prepare, que toque un instrumento. Son chicos que no van a ser tan fáciles presa de las drogas ni la pornografía. Que bailen, que usen música de baile, terapias de música. Realizar actividad, abrazarles y tocarles, dice ella. Ah, es que no se dejan, sí se dejan. Lo que pasa es que hay que saberlo hacer, no a las manos. Venga, un abrazo, venga, le chupo a cara y en medio de todos los amigos que se van a dar el beso. Eso no se da que uno les dé el beso. Pero ella dice, en el momento del abrazo usted activa el enchufe, le enchufa la hormona llamada la oxitocina. La oxitocina es la hormona del amor, del aprecio. Y ese abrazo, ese beso, hace que esta persona se sientan amados. Realizar actividades donde requiera contacto con gente, en grupos de crecimiento, por ejemplo, grupos pequeños. La meditación, ella manda a meditar, nosotros mandamos a orar. El voluntariado es maravilloso durante la adolescencia. Usted manda a esos chicos a un voluntariado, se encantan, se encantan. Entonces, por eso es importante hacerlos. En estas características que proyectó Alice, este material usted lo va a tener. El alejamiento emocional, dificultades escolares, amistades negativas, ponen a prueba los límites, síntomas físicos. No, no es para juzgarlos, es para que usted tenga un diagnóstico. Y usted le pregunta, ¿qué amistades tienen, hijos con quién te estás codiando en el colegio? Ven y almuerzas aquí con tus amigos, yo quiero escuchar. No tiene que decirle, yo voy a escucharlos y a conocerlos. No, invítelos, métase en ese mundo y comience a entender todos esos síntomas y esas características. El tiempo se nos acaba, 5 minuticos, descansen, amados, y vamos para la segunda, em, ¿cómo se llama? Exposición. Exposición. Exposición, amados. O sea, tome nota que esto le va a servir mucho para sus consejerías. Ya nos vemos. Se ve bien. Sí, pasa. Sí, se ve bien. Sí, señor. Sí, señor. Pues precisamente porque tengo la cámara apagada, es que el internet me está molestando. A nosotros con Luisa Gómez nos correspondió el tema de la adopción. Yo voy a iniciar acá leyendo un versículo que es Primera de Reyes 22:5. Y dice, dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Teniendo en cuenta que nosotros estamos recibiendo estas claves para consejería, siempre debemos consultar la palabra de Dios. Vamos a dar la definición de qué es la adopción. Entonces, la adopción es el proceso legal de colocar a un menor en el hogar de padres biológicos. En términos comunes, es tomar a un hijo no nacido de ustedes e introducirlo en su alma y en su hogar para hacerlo parte de la familia. También es el proceso de poner a un adulto bajo el cuidado de un padre no biológico con el propósito principal de hacerlo heredero de sus bienes. La adopción fue diseñada por Dios para cubrir la necesidad de los seres que Él creó. En el Salmo 68:6, que lo vemos ahí, perdón, no está ahí. En el Salmo 68:6 nos dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Entonces la adopción es un plan del Señor. Dice, ¿cuáles son los dos sistemas para adoptar? Vamos a ver dos sistemas para adoptar. El primer sistema es, hay instituciones públicas reconocidas legalmente por el gobierno y pagadas con nuestros impuestos. Hay instituciones privadas reconocidas legalmente por el gobierno y sostenidas por organizaciones privadas. El segundo está la adopción independiente, que es una adopción de mercado gris, que es legal y privada.
los padres adoptivos financian estos trámites de adopción por medio de abogados, pues legalmente. Y existe otra que pues es como la más preocupante, ¿no? Entonces esta es la adopción del mercado negro. Es ilegal, es ilegal y privada. Es financiada por los padres adoptivos y por lo general involucran pagos excesivos de dinero a los padres que quieren adoptar a los niños. Obviamente que como es algo ilegal, siempre va a haber falsificación de documentos y acá pues hay un tema muy complicado y es que involucran a niños robados. Vamos a ver también acá cuáles son los tipos de adopción. Hay un tipo de adopción que es la adopción cerrada. Esta adopción cerrada es un contrato legal donde se sella el registro oficial. Solo hay un contacto inicial entre los padres a través de una agencia de abogados y de ahí se pierde totalmente el contacto. La adopción abierta, esta es una opción que establece una relación entre padres biológicos y los padres adoptivos. Ahí pues obviamente va a haber ¿cómo se llama? Esa comunicación irregularmente, pero se van a estar comunicando. Eh, También pásala por favor. Vamos a ver las actitudes hacia la adopción de la madre que espera un bebé. Acá, bueno, primero les voy a leer acá un versículo que es Efesios 1:5. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Nosotros, ¿qué vemos acá? Que la adopción es de parte de Dios, que la adopción es buena. Pero acá tenemos cuál debe ser la convicción de la madre embarazada. Entonces, la madre embarazada debe tener la convicción de que la adopción puede dar a su hijo un ambiente estable, de que la adopción puede ser la respuesta a la oración pues, de una pareja que quizás no puede tener hijos. La adopción es bíblica. Por ejemplo, Moisés fue adoptado, el Señor Jesucristo también pues, fue adoptado por José, que era su padre biológico. Perdón, que fue su padre esposo de María. La adopción permite que la madre esté en contacto con su hijo cuando existe la que les explicaba yo, que es ¿cómo se llama? Adopción abierta. A menudo es la respuesta a la pregunta qué es lo mejor para el bebé, porque ahí nosotros también tenemos que mirar qué es lo mejor para el bebé, porque si de pronto una persona que no sé, tenga alguna enfermedad terminal o cosas así, o tuvo un embarazo indeseado, pues la adopción va a ser lo mejor para el bebé. Siguiente, por favor, Luisita. Entonces, acá vamos a ver causas de las dificultades en las familias adoptivas. Acá les pido disculpas que se les perdió una diapositiva, pero luego la vamos a pegar ahí. Dice trampas externas de las relaciones en conflicto. Entonces acá vamos a ver algunas trampas y es que nosotros cuando una persona adopta un bebé, siempre como que va a anhelar que tenga esos rasgos físicos. Va a querer como que quizás tenga la genética o el carácter que tiene su familia. También va a haber esa disciplina excesiva o permisiva. ¿Por qué? Porque de pronto la persona, los padres va a decir, no, es que si yo tengo una disciplina excesiva, mi hijo me va a rechazar. Entonces es ese temor a disciplinar del niño. También hay el temor al rechazo. Ambos, tanto padres como hijos, van a siempre tener ese temor en el corazón de que mi padre me puede rechazar o el hijo lo puede rechazar porque son adoptados. También está la expectativa de la perfección, los mitos en el amor instantáneo, el mito a la familia ideal. Entonces es ese mito que no, llegó el hijo a la familia y ya yo tengo que tener ese amor muy efusivo con él. Y pues obviamente que el amor es algo que se va trabajando todos los días cuando uno está trabajando esa relación con el niño. La siguiente, por favor. ¿A qué se debe el temor a fracasar? Este temor a fracasar se debe pues obviamente a la situación que tenga la pareja que está
adoptando el niño y es esa esterilidad involuntaria, ¿no? Comentarios carentes de sensibilidad o el miedo a ser rechazados. Entonces, todos estos son como miedos a fracasar, ¿no? Temor a fracasar. Y ahí pues obviamente nos continúa hablando del temor que tiene tanto el padre como el hijo a ser rechazados, la ansiedad de vergüenza, de qué dirán las personas, no, de pronto la esposa, no, es que no le pude dar un hijo a mi esposo, o si es el esposo, no, es que no le pude dar un hijo a mi esposa, cosas así. Entonces tienden a aislarse, a tener sentidos de pérdida como de ese amor profundo que le deben quizás, ¿cómo se llama? Como estarse relacionando los unos con los otros, tanto padres con los hijos. Y aquí vamos a ver un ejemplo, vamos a ver acá un ejemplo, adelante, por favor, Luisita, de un niño y él dice, yo fui adoptado cuando era niño, aunque soy cristiano y mis padres adoptivos son maravillosos, estoy amargado porque siempre me sentí diferente. ¿Puede usted ayudarme? Que es lo que Dios nos está mandando, que nos preparemos para ser esos consejeros en situaciones similares a las que vemos. Entonces, acá, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros lo llevamos a la Biblia y le hablamos desde la Biblia y le vamos a enseñar que Jesucristo también fue diferente. Técnicamente fue hijo adoptivo de José, su padre terrenal. Y él, pues obviamente, pese a que era diferente, eso no le impidió que él estuviera siempre haciendo la voluntad de Dios. Y vamos a ver Lucas 1:35. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nace será llamado Hijo de Dios. Pero aunque era diferente, siguió siendo sumiso a la voluntad de Dios, Padre Celestial. Entonces ahí vemos que aunque él era diferente, pues él se sintió tranquilo, se sintió pleno y pues hizo la voluntad de Dios con amor. Para que usted sea semejante a Cristo, acepte el hecho de que su hijo es adoptivo. Confíe en que Dios sabe exactamente cómo va a usar esa diferencia, porque pues obviamente que cuando nosotros estamos en Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. También ahí nos da un versículo que está en Isaías 43, 18 y 19, y es no estar como trayendo todo el tiempo a presente las cosas pasadas, sino más bien darle gracias a Dios porque tengo unos padres que me adoptaron y que me brindaron ese amor. Mm, adelante, por favor. Jenny, te queda un minuto. Ok, ok. La raíz del problema de las dificultades de la adopción. Entonces, acá es siempre estar cuidando que nosotros no tengamos esas creencias erróneas, sino que más bien tengamos esa creencia correcta y que conozcamos desde la Biblia que la adopción, pues obviamente es el mayor acto de amor, porque el Señor Jesucristo nos llamó para ser adoptados y por eso fue que Dios eligió al Señor Jesucristo para que por medio del plan del Señor Jesucristo nosotros fuéramos adoptados. Y nuevamente les leo el versículo de Efesios 5, de Efesios 1, 5 y 6 y ya termino. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en él, amado. Y ya, ahí por sigue Luisita. Para que nos rinda el tiempo, no me lean todos los versículos, solamente me puede ser una referencia con una palabra clave y puedan aprovechar el tiempo, mis amados, para todos, ¿oyeron? Gracias. Pues a mí me tocó los pasos para encontrar la solución y con esto empiezo con Isaías 43, 18, 19, que habla de no recordar las cosas del pasado, sino enfrentarse al presente de una buena manera. Y de Romanos 8, 15, 18, que dice que Dios es nuestro Padre y Él es el que nos acompaña en todas nuestras dificultades. ¿Cómo hablar con su hijo acerca de la adopción? ¿Por qué es necesario hablar con el hijo? Porque la adopción es algo positivo y desde temprano en la vida debe desarrollar una buena actitud hacia ella. Cuando más grande sea el hijo adoptivo, le será más difícil aceptarlo. Decir la verdad confirma los valores de sinceridad y confianza. Así, por ejemplo, cuando un hijo es adoptado, es mejor ir dándole desde pequeño referencias para que si ya es mayor y pues no ha sabido la verdad, sea más fácil afrontarlo. Cuando se habla de ella en los primeros años del niño,
la adopción se convierte en un estilo de vida aceptable para toda la familia. En Proverbios 10:21 dice, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Preguntas que hacen las madres biológicas reconstruyendo la relación. ¿Cómo se puede establecer una relación con un hijo adulto que vive en adopción? La respuesta parece simple, con oración y perseverancia. La Biblia dice, orad sin cesar. Ormen dedo ayudo. Espérate. Puede ser difícil reconstruir su relación, pero al final obtendrá una gran satisfacción. Hay que dar estos pasos iniciales. Primero, pida perdón a su hijo o hija por cualquier mala decisión que haya tomado en el pasado y que afectó en su vida. Dígale, cuando acepté darte en adopción, de verdad creía que era lo mejor para ti. Me doy cuenta que esa decisión impactó en tu vida muy profundamente. Te pido perdón por cualquier cosa que yo hice que te hizo daño o cualquier actitud mía que te haya lastimado. Esto hace referencia a que, a pesar de que la persona dio en adopción a su hijo o a su hija, pueda tomar la decisión de pedir perdón y afrontar sus errores, o sea, aceptar que falló e intentar reconstruir una mejor relación con su hijo o con su hija. Eh, Siga preguntándole, ¿cómo te he lastimado? Escúchela y no se ponga a la defensiva para poder expresar emociones y compartir pensamientos. Y vuelva a preguntarle, ¿podrías perdonarme? Así se puede confirmar una reconstrucción de la relación. Si ella dice algo superficial como no te preocupes, no tiene importancia, explíquele que para usted sí es trascendental la acción que tomó y que es muy importante que ella la perdone. El perdón inicia el proceso de sanidad. Si se rehúsa a perdonarla, asegúrele que comprende que el perdón es difícil y que usted pedirá a Dios que algún día la llegue a perdonar por el bien de las dos. La Biblia dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. En Mateo 5:23 y 24. ¿Ha sido usted adoptado en la familia de Dios? Para ir reconstruyendo la relación. Todos queremos y necesitamos seguridad. La seguridad verdadera comienza con Dios. Desde el principio de la creación, el plan de Dios era adoptarnos en su familia espiritual. Porque desde antes de la creación del mundo, Dios ya tenía un propósito con nosotros. Dios ya sabía que Adán y Eva iban a fallar y asimismo les dio la oportunidad y luego los volvió a aceptar en su familia espiritual. Asimismo con nosotros. La Biblia dice claramente, en amor haciéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo en Efesios 1:5. Aún ahora, Él quiere que usted esté seguro de su amor, seguro en la esperanza que morará con Él en medio de Jesucristo. La gloria para el que quiere el que quiere ser su verdadero Padre Celestial. Habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, en Romanos 8:13. ¿Comprende el concepto del amor de un Dios que nos adopta? Un amor que adopta es selectivo, amplio, creativo y legal. Muchas gracias. No sé si estamos bien de tiempo. Súper, sí, mi Luisita. Mi muñeca, si quieres decir algo, todavía tienes tiempo. Pues a mí me parece que este tema es muy importante para la consejería porque pueden llegar personas que estén afectados espiritual y sentimentalmente por situaciones como esta, tanto al ser adoptados y no poder afrontarlo sentimentalmente o también cuando la persona da en adopción y se siente arrepentido de sus actos. Y hay que saber manejar esta situación de la mejor manera para la ayuda de cualquiera de las dos ocasiones.
Eh, y ya, muchas gracias. Súper, te felicito, mi Diana, mi Luisa, súper bien, gracias. Excelente exposición también, como la anterior. La claridad del principio de la exposición, digamos que dentro del marco legal de nuestra nación, de nuestra constitución, en ese marco normativo principal, bueno, hay que ir a la constitución, específicamente el ente o la institución que tiene ese gran compromiso es el ICBF, usted lo sabe, y estaba averiguando aquí un poquitico sobre el tema de derechos del niño, tema de la Código de la Infancia y la Adolescencia, que es la ley 1098 del 2006. Cualquier abogado, cualquier institución, específicamente el ICBF es el encargado, es el ente encargado de este proceso de adopción. No tengo muy buenas referencias, otras sí, otras no. Se supone que ese código, no sé, no, esa ley, dice que es completamente gratuito, no es verdad. Eso hay que pagar un montón de dinero. Se modifica la ley en el 2018, quedando la ley 1878 que modificó varios artículos del Código de la Infancia relacionados con el procedimiento adoptativo. Hay que estar pendientes de eso. La resolución para el ICBF sale en el 239 del 2021 con lineamientos técnicos y administrativos. Hay que acercarse al ICBF de todas maneras para cualquier proceso en consejería que estemos. La que más me preocupa, bueno, que para mí me preocupa el tema de la adopción con el ICBF y bueno, que todo se haga bien, una pareja que quiera adoptar, es la adopción homoparental. ¿Cuál es esa? Pues es una decisión histórica del 4 de noviembre del 2015, sentencia C-683. La Corte Constitucional declaró constitucional permitir la adopción por parejas del mismo sexo al considerar que no afecta el interés superior del menor. La orientación sexual, dicen ellos, no es impedimento para adoptar. Los mecanismos de adopción no pueden discriminar parejas del LGBT. Esa es la más preocupante, ¿no? Porque la tenemos vigente en Colombia. ¿Por qué hay que tener esto claro? Porque usted va a tener en consejería personas que no pueden tener hijos, que del pastor, ¿qué hago? Entonces uno dice, pues bueno, oren, adopten. eh, Hay que acercarse a estas instituciones. De hecho, hay que recibir una asesoría psicológica, orientar a la pareja en esto, por qué, para qué lo quieren hacer, mire lo que van a hacer, los cambios que vienen. Yo tengo muy buenas referencias de pastores, líderes que han adoptado, les ha ido muy bien, otros pues con luchas porque tienen un chico que adoptaron pequeño, muy grande, y viene con toda una trayectoria hereditaria, genética que hay que trabajar, que no corresponde. Por eso es bueno la intervención profesional de un buen psicólogo, ojalá con una especialización en adolescencia, una especialización en psicología hacia la infantilidad o a la adolescencia o de infantes, es importante. O sea, nosotros no tenemos ese campo tan amplio, por eso les animo a que estudien psicología, que se preparen en esas áreas también, es importante. Parejas que del mismo sexo, que van a querer adoptar, pues hombre, ante la Biblia yo sí, yo guardo mis reservas ante esta decisión histórica. Como parental, pues no estoy de acuerdo como pastor, ni la Biblia me permite hacerlo. No obstante, es algo que ya está por ley, en la cual, pues, esa ley se respeta, pero definitivamente yo le tengo rebeldía a esta, y lo podemos hacer desde el principio, ¿no? Parejas que tienen hijos y quieren adoptar un tercero o un cuarto, eso es válido. Recuérdense de apagar las cámaras. Ayúdenme con las cámaras. Escucho el perro. Ya, pa. Perro se puso bravo. Eugenia, págame ahí, perfecto. Parejas que quieren tener, adoptar, perfecto, súper bien, lo felicito. Eso se puede aconsejar. Una vez más, hay que tener una consejería pastoral, una consejería psicológica, donde bueno, va a venir un miembro nuevo, pequeño, grande, mediano, de acuerdo a la edad que vayan a adoptar. Y esto juega un rol importante, va a ser el niño, la adaptación al contexto de esa familia. Eso es válido también.
Otra cosa que quería traer a colación es, lo decía Luisita al finalizar, ese tema del proceso de sanidad desde el principio. Ya no debe ser un tabú desde el principio, desde la edad infante, decirle al niño en la medida de su comprensión y madurez, poco a poco ir desarrollando en etapas esta información del niño adoptado, pero obviamente creándole el ambiente de amor, aceptación, cuidado, paternidad, maternidad, que sé que no lo va a tomar a mal, pero una vez más, pidamos una asesoría psicológica a alguien, ojalá psicólogo no general, sino que tenga una especialización en adolescencia, infante, para que pueda manejar bien el tema. A mí me preocupa que los cristianos, nosotros como iglesia, no tenemos unas leyes que postulemos ante el Senado de adopción. Si la Biblia tiene una teología de adopción de Génesis a Apocalipsis, de hecho usted y yo somos adoptados. ¿De qué nosotros rechazamos la adopción? Si aquí todos somos una partida de adoptados, todos somos adoptados. Y la teología de la adopción, los pastores, los líderes deberíamos de ser la voz a favor, defensa profética de los niños huérfanos. En el Antiguo Testamento el Señor dice que es esposo de viudas y padre de huérfanos, porque son, son son las personas dentro de una comunidad más vulnerable, usada y manipulada por las culturas y los sistemas políticos, regionales, culturales. La Biblia desde sus principios nos enseña una teología de la adopción maravillosa. Entonces, en alguna oportunidad escuché a un maestro en el seminario hace años que decía, nosotros levantamos el dedo contra la decisión histórica del 4 de noviembre del Senado de la sentencia de permitir la adopción por parejas del mismo sexo, pero decía el predicador, el maestro, ¿y nosotros los cristianos adoptamos? ¿O cuántos niños le estamos dejando a las parejas LGTB para que adopten? Porque ya es constitucional, ya es una ley. Entonces es más fácil señalar, decir, no estamos de acuerdo, eso está mal, es papá y papá, mamá y mamá, qué horrible, pero ¿qué hacen los pastores, los líderes? Lo predicamos, lo enseñamos, lo socializamos. em, Capacitamos a nuestra gente para que sean senadores, representantes a la Cámara, ministros, para que vayan allá y puedan radicar proyectos de ley a favor de la adopción de los niños. Entonces, interesante, escúchelo bien, mis amados, para que lo manejemos en el púlpito, para que lo manejemos en las consejerías. Debemos ser pro adopción nosotros. Debemos de manejar ese lenguaje. Y muy bien lo expuso Dianita. Nada más ni nada menos que Dios hecho hombre entró en la esfera de ser adoptado por un hombre. Y Moisés ser adoptado por la hija de Faraón. O sea, los grandes personajes de la Biblia desde una atmósfera de adopción. Adopción. Leía un documento hace ratico, que hablaba de que desafortunadamente los que menos adoptan son los mayorcitos, los que superan desde los 8 años, 9, 10, 11, 12, son los que más quedan en el ICBF, con problemas psicológicos, mentales, de identidad tremendos. ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿Qué promueve la iglesia? ¿Qué fundaciones tiene la iglesia? ¿Cómo golpear las puertas de las instituciones para que nos atiendan mejor a estos chicos? Es una situación de la vida real. Es un lenguaje pastoral. Con todo el respeto se los digo, ustedes saben que soy sarcástico, maestro, enseño principios, aprovecho este espacio porque debemos de ser las personas que mejor manejemos este tema. Y esto dentro de las relaciones de padres, hay que tocar este tema, amados, y poder promover esas leyes de adopción sanas. Se van a venir a su escritorio, a su oficina, chicos que están en sus crisis, se dieron cuenta que no eran hijos biológicos. Hay que trabajar el proceso de sanidad, de restauración, de amor, y la Biblia ofrece todas las herramientas, pero también desde la psicología y de esas terapias de adaptación familiar son supremamente necesarias. No nos las sabemos todas, por eso hay que recurrir al profesional que
trabaja en estas áreas, amados. Eh, es un tema que va a atender y que vamos a atender y que de pronto no sabemos cómo hacerlo. Mira que este libro nos permite por lo menos tener unos pasos y hoy usted queda con unos principios claves. Si quisiera, no se me callen, háganme preguntas, porque vamos a terminar porque usted va a tener, entonces vamos a empezar por Dianita. Hágalas de forma, digámosla, democrática, no ahora obligadas. Mi Dianita. Sí, claro. Bueno, mi preocupación va más orientada hacia el tema de que para, ¿cómo es? Para temas de adopción y aspiración a cargos que tengan que ver con manejo de menores de edad, se supone que existe en Colombia un registro de delincuentes sexuales, de agresores sexuales de niños. Pero ¿con qué me encuentro yo? Con que si el aspirante o la persona no brinda su autorización para que se le consulte a ver si está en ese registro, no se puede hacer la consulta. Entonces, el registro está, pero es completamente inservible sin la autorización de la persona de la que se desea consultar. Es un vacío legal que me parece aberrante y espantoso, muy similar a un vacío legal que hay por allá en el estado de Pensilvania, precisamente relacionado con el mismo registro y un caso muy reciente de una pareja de homosexuales que adoptaron un niño y uno de Ujú, los dos es un delincuente sexual tipo ujú, 1, que es el peorcito que hay en todo el registro. ujú, Entonces, es un asunto de que encima, me atrevería a afirmar que más de la mitad de la población colombiana desconoce que ese registro existe y que encima está privatizado y blindado y limitado de esa forma. ujú. Pareciera que los derechos del delincuente primaran por encima de los del ciudadano común y de bien. Y Entonces, menor de edad, además. sí, y entonces además es un agresor de menores de edad, pero es que si tú no me das tu consentimiento, yo no puedo ir a buscar a ver si tú estás ahí. Y entonces por eso es que se ven tantos casos de maestros que abusan de sus estudiantes, de Ujú, personas en posiciones de autoridad que se dedican a abusar de menores de edad, porque claro, puede que estén registrados y sean reincidentes, pero no, las instituciones no están en la capacidad de realizar la consulta si el personaje no da la autorización. claro. Ahí, exacto. Entonces se me vienen a la mente varias cositas. Uno, yo me he enterado, pocas veces me he enterado, y cuando me he enterado lo he denunciado. Madres que me dicen, creo que mi esposo o el padrastro de mi hijo está generando acuérdense que hay dos, ¿no? Abuso sexual y violación sexual. Abuso es el toque, el manoseo, todo este filtrado. Y violación ya es penetración. Amados, eso hay que denunciarlo obligatoriamente. Eso no hay que pararlo. Nosotros no. Que en Colombia todavía no tenemos esa ley como en Estados Unidos que el pastor, el consejero está obligado a llamar a la línea y una vez demandar. Aquí no lo tenemos, no es obligación, pero creo que moral y éticamente sí. Se hace de esa manera. Vamos a recibir chicos mal en su autoestima, en su parte emocional, y eso van a ser parte de nuestras consejerías. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder a ellos? Que prepararnos más. Dianita Murillo. Buenas noches, Paz. Nosotros tenemos un caso, por lo menos yo recibí a Isabela, pero ella es sobrina de mi cuñada. Entonces yo la cogí de 3 mesecitos y lo que hice, mi mami, la preocupación de mi mami era porque la psicóloga le había dicho que tenía que decirle que ella era adoptada. Y ¿De qué mi mami edad? no, de 3 meses la cogimos, bebecita, yo la cogí de 3 meses. Mm, Entonces mi mami no quería decirle que era adoptada porque tenía miedo y ella no. Entonces yo le decía, no mami, si la psicóloga le dijo, hay que decirle porque eso va a generar en ella más adelante, va a ser más difícil. Entonces lo que yo hice fue que yo la cogí, yo le dije, mi amor, ella tiene ahorita 6 años, yo le dije, mi amor, tú eres una mujer muy afortunada, tienes dos mamás. Entonces, ¿cómo así? Yo le dije, claro, tú tienes la mamá que te dio la vida y la mamá Sonia, que es la que te ha cuidado, la que ha estado pendiente de ti, y ella reconoce mucho a mi mami. Entonces, ahorita nos damos cuenta que ella ve a su mamá y ella no tiene ningún acercamiento con ella, pero no hay herida en su corazón porque lo asimiló
A pesar, y ella dice, no, yo reconozco a mi mamá Sonia porque con ella es la que ha estado desde que ha estado bebé. ¿Sí? Ahora, ella tuvo otra hija y se le iban a dar el bienestar. Lo que se hizo fue con su otra hija, porque tiene problemas psiquiátricos, lo que se hizo fue que la adoptó una prima de ella y legalmente pues está haciendo los papeles, pero es muy difícil porque no le dan esos papeles a un familiar, es una prima de ella y no le dan eso, entonces le tocó meter abogado y ha sido un proceso, incluso pasaron a la niña por buscan su hogar, que si alguien la reclamaba se la quitaban totalmente. Mm, Entonces fue un proceso y ha sido un proceso para la otra persona que la adoptó, porque la quería sacar del país por muchas cosas y es mm, triste realidad en Colombia, ha sido muy dificultoso que ella pueda adoptar a la niña porque hay un seguimiento legal que hay que seguir y si no, si alguna cosa, entonces no le permiten adoptarlos porque por lo general los sacan desde el país a todos los niños. Estoy hablando de una niña de 3 años, que también la cogió así como Isabela, pero la niña tiene 3 años ahorita. Entonces fue muy difícil que ella se la dieran en adopción, ha pasado cualquier cantidad de cosas, ha pagado, ha hecho muchas cosas y está en el proceso, aún todavía no se sabe si ya, porque el problema psiquiátrico que ella tiene no está apta para firmar la adopción ni nada así por el estilo, entonces eso ya lo confió el gobierno y hay probabilidades de que la niña se la quiten, a pesar de que ya la tuvo desde bebecita, de que fue entregada. tremendo, tremendo, sí, son situaciones que mi consejo pastoral es acobijar a estas niñas con amor, con la palabra, cubrirlas con todo lo que tenemos, las herramientas bíblicas, pastorales, generar el acompañamiento a estos padres adoptivos con oración, consejería, fortaleza, acompañamiento, amistad. Una vez más, oremos porque se levanten abogados, congresistas, vayan para que trabajemos en estas leyes, amados. No podemos quedarnos quietos solo desde la oración y luego la acción. Aprovecho para hablar, para mí la adopción es una vía para el no aborto, para el no aborto. Entonces, para mí es una vía de solución y salvación, y creo que Dianita lo dijo. Familias que pueden patrocinar, los pueden dar en adopción. Es una vía muy bonita para hacer lo que nos documentemos. Alison y luego Eugenia. Eugenia, ¿vas a hablar? ¿O hay problemas de artrosis, artritis? Ahí estás con... No, mira, voy a decir algo. Ok, mi Yo Eugenia. tengo, yo tengo una amiga que ella, el primer hijo se lo dio a cuidar una muchacha. Resulta que ella desapareció y nunca más. Entonces ella fue, hizo los trámites de que ella era la mamá. Ella no fue, no lo entregó al bienestar ni nada, porque pues ella se encariñó mucho en el niño y ella lo registró como si fuera de ella. Como el niño era un bebecito pequeñito, Mm, entonces ya el ok. chino está hablando y ya tiene su hogar. Y el segundo fue el papá, un profesor. La mamá se lo dejó a él y ella buscó quién, entonces la sobrina de ella dijo, ay, mi tía ya cuida niños. Y el señor desapareció también y le quedó el segundo niño. Entonces ella tiene dos hijos, no porque ella los haya adoptado, sino porque le Sí. llegaron allá, ahí. Entonces Ah, el segundo tiene 12 añitos. Y ellos saben de que la mamá Marta es la que los crió, que no es la mamá que los haya tenido, sino que los crió. ajá. Entonces yo le digo, vea, Dios no le dio hijos, pero vea, ahí le llegaron dos, pues porque ella es soltera, ella no se casó, ella es soltera, Qué ya no. bonito, Entonces ella tiene dos hijos y tiene nietos. Tiene qué, del mayor, tiene ya dos nietos. qué Entonces, sí, bonito. es algo que yo le digo, bueno, pues gracias a Dios que usted tiene un corazón grande para ver Sí. cuidado de esos dos niños. Y el hijo mayor, ella para que es muy agradecido y le agradece mucho a ella que lo hubiera criado y dice que lo que él es en ahora es por ella, por mi Wow. amiga. Mira, mira, muchas gracias por compartirme, Eugenia. Buen testimonio. Mire, yo les cuento el mío para que luego hable Alice y luego Dianita. En el transcurso de la vida de mi madre hace muchos años, junto a vivir con un señor y este señor, él ya murió hace poquito,
Su esposa le dejó una niña de 3 años y un niño de 9. Yo viví eso. Yo tuve dos hermanitos, uno de 9 meses, hace 20 y algo de años, y una hermanita de 3 años, se llama Daisy, su hermano se llama Sergio. Desafortunadamente Sergio se nos fue ya hace ratico, él murió a los 19 años, un accidente de una moto, y la que tenía 3 años y tiene 30, hoy tiene 30, ¿cómo ha pasado el tiempo? Y yo me creé, es decir, yo llegué a Bogotá y al poco tiempo, bueno, yo tengo 45, ella tiene 30, entonces llevo 15 años, hoy ya nos vemos de la misma edad, nos vemos muy ya adultos. Y yo les puedo decir, mi mamá desarrolló un amor por esos niños que los amó como me amó a mí y a mis hermanas. Y no era cristiana, mi mamá en el tiempo no era cristiana ni nada, y vi el acobijamiento, el amor, la maternidad que les ofreció. Adoptó prácticamente dos hijos de una pareja que no eran de él, no eran de ella, y lo hizo. Entonces, imagínense, amados, la gran obra que podemos hacer, y para mí, le llamo, ella me dice hermanito, y para eso su hermano mayor, para ella mi mamá es su mamá, ella, la mamá de ella vive y habla, pero su amor no es igual, no obstante. Mi madre hizo una gran labor con estos dos hijos sin pagarles porque no, nadie le pagó, pero creo que se puede hacer una gran obra. Alison y luego Dianita Bautista. Yo quiero hacer, es una pregunta. ¿Y cómo se catalogaría el tema del alquiler de vientre en, digamos que en el proceso de, no sé, una familia tal vez cristiana no ha podido tener hijos y una persona pues está intentando como alquilar su vientre, pues digamos que sé que hace parte como del mercado negro, pero sí, o sea, al escuchar como la exposición y de todo me surgió la pregunta, ¿cómo nosotros responderíamos a un alquiler de vientre? ¿Cómo se catalogaría? Quisiera saber si es legal, se llama gestación subrogada, Sí, tiene un nombre. Quisiera saber si hay una ley específica. Creo entender que no hay una ley específica en Colombia. Hay una, dice la Corte Constitucional en la sentencia T968 del 2000, reconoció la validez jurídica de la subragación gestacional, donde la gente gestante no aporta material genético siempre que no exista ánimo de lucro o establecimientos criterios para su consideración, ¿no? Que no se vuelva un negocio. Se emiten sentencias, y se hace el énfasis en la necesidad urgente de que el Congreso legisle. No hay nada legal, como hay un vacío legal, nada legal. Sí sería bueno que estuviera, que se puede hacer, se puede hacer. Pero sí es muy bueno que la pareja esté de acuerdo, ¿no? Se conozca del vientre que va a ser prestado o alquilado, porque esto se hace con un proceso de fertilización in vitro, ¿no? sí, por No in vaya, vitro. no vaya a ser lo de Abraham y Sara, ¿no? Que Sara le dijo a Abraham, llégate a mi sierva Agar. Y No. el Abraham, con esa prueba tan tremenda, dijo, me arriesgo, me sacrifico. Y pobre, y se casó con y tuvo relaciones con la morenita Agar, que ya era morenita. Yo no lo vería mal siempre y cuando la pareja oren, la pareja esté de acuerdo, conozcan si es muy bueno ya con el conocimiento que tenemos, que conozcan el contexto, el pasado de esa persona, porque hay que darle a entender que hay una genética y unas herencias que van a venir. O sea, ya con la luz que hoy tenemos a nivel científico y psicológico, creo que no debemos de pecar por omisión. Pero Darnos a conocer ¿cómo se comportaría igual también la relación pasa? Porque en la medio de relación todo, de... la relación, porque se supone que, o sea, es que son como muchas preguntas que me surgen sobre, No, sobre el tema. pero yo te estoy Pero respondiendo eso. sí, 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 sí. Pero digamos que en la relación frente al también como al, ¿qué papel jugaría ahí la mamá? O Eso sea, es una la que está segunda prestando pregunta. el vintro. Ok, es Sí, una segunda pregunta. sí, Exacto, voy sí, sí, para sí, allá. sí, 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 sí. Súper. Entonces, vamos bien. Oramos, la pareja está de acuerdo, conocer el contexto del vientre, del vientre alquilado. Yo sugiero que haya una intervención pastoral y psicológica. Y en cuarto lugar, una intervención legal. O sea, porque ya tuve
hace poco una experiencia donde no fertilización in vitro, sino que como no conocían la ley, una muchacha dijo, yo voy a abortar a este niño, o lo voto, o lo regalo por ahí. Entonces una pareja le dijo, no, 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 déjemelo a mí. Y cuando se lo fue a dar, entró el ICBF y se dañó todo. Entonces sí sería bueno este paso, este paso. La parte de la relación, por eso es bueno la parte legal. A mí me parece que por eso es bueno la parte legal, que no quede un vacío, lo desconozco completamente. ¿Por qué? Porque más adelante puede surgir eso, lo que acabas de decir. Puede haber una muy buena relación, como esta mujer puede empezar a matar a esta pareja, a esta familia, a nivel legal y demandarles por temas económicos. Entonces, por eso les sugiero que haya algo, un abogado, ay, pastor, no en el amor del Señor, por fe en Cristo. Sí, si es por fe, la fe es prudente, es sabia e inteligente. Entonces, sí sugiero esos pasos, lo repito. Orar, estar de acuerdo a la pareja, conocer la persona, intervención psicológica, pastoral y legal. Es importantísimo para todo este tipo de cosas. Hace poco me hicieron la misma pregunta y yo le añado otra, una séptima. Es, piénsenlo bien, hay muchos niños por ser adoptados, hay muchos niños y yo pienso que la Biblia habla en prioridades de la adopción. Entonces, tengamos una teología clara de la adopción y llevémoslos por esa vía. ¿Sí me voy a entender? Por eso hay más soluciones. Finalmente, si la pareja tomó la decisión, súper bien. Ok. Hago una octava claridad. Escuchen esto, una octava claridad. A menos que no sea porque la mujer, bueno, en este caso es la mujer, ¿no? La que no puede tener. Bueno, hay otra, es que hay otra vía. Me hizo acordar de la otra vía. La primera, que es deshonesta, me parece deshonesta porque yo ya la escuché. Pastor, no quiero que mi esposa dañe su cuerpo. Imagínese, terrible. Ya no, ya nos pasamos la ética, ¿cierto? Ya nos pasamos puntos éticos. No, no va De ahí. todas maneras le va a dañar. Tres, Eugenita, apaga el audio. Eh, hay otra que me pusieron es alquilar un vientre, no es mi esperma. Voy al banco de espermas, compro uno, se lo pongo un vientre alquilado y es mi hijo. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. La primera vía, adopción. La segunda vía, un vientre alquilado, pero que pertenezca a mi esperma, que sea mío en ese caso. Que son casos que toca estudiarlo desde la Biblia con principios y valores, porque la Biblia no dice, no alquilaréis vientres ajenos, pero ahí están los principios claves que se toman desde ahí. Entonces, sí lo he abordado desde ahí y he respondido, y cuando me hicieron la pregunta hace un tiempo atrás, me puse a leer y a mirar el tema y dije, esto es algo que en la pastoral se va a venir. Por eso hagamos una buena teología de la adopción para que la vía primero sea la adopción. Me parece a mí una ambiente importante. puedo aportar Mercado algo? negro, Alice, mercado negro, sí, mucho en eso, mucho, mucho, mucho. Y como ha sido legal, por lo menos en Colombia, entonces les aconsejo mejor tener la intervención legal antes de dar un paso, porque le van a preguntar a usted en consejería. Dianita Guerra, Diana Araceli y luego mi Laurita. Y terminamos. Paz, yo iba a ir a compartir algo que estaba aquí en el material, en el libro Paz, y es que hay pues obviamente como una lista de pensamientos erróneos de una persona por la cual quiere adoptar. Ah, Entonces hay personas que quizás tienen tristeza en su corazón, entonces para llenar esa tristeza quieren ok, adoptar por la necesidad de perder su matrimonio, ok. eh, miedo incluso a hablar de la adopción o les da pena decir que su hijo es adoptado. Entonces, hay una lista ahí que habla y dice, si piensa que un hijo adoptado es inferior a un hijo biológico, si quiere un hijo solo para satisfacer sus necesidades o sus emociones, si Mm, tiene que el hijo no vaya a tener los rasgos físicos o las características que ella desee,
¿Qué más dice? Por tratar de salvar su matrimonio, si tiene expectativas irreales de usted y de los demás, o sea, todos esos puntos. Y quizás por qué me llamaba mucho la atención esta lista, Paz, porque uno ha escuchado testimonios de personas que han adoptado y lo que decía Luisa es algo muy común, porque las personas en un estado emocionalista o en un estado quizás de enfermedad emocional van y adoptan y luego resulta que ese bebé en vez de recibir protección reciben es maltrato, rechazo. Incluso distinguí hace tiempos cuando estudiaba una chica que había sido adoptada después de que el matrimonio había tenido dos hijos y cuando la niña empezó a crecer empezó a haber rechazo de parte de los hermanos y lo que hicieron fue que la cogieron como de empleada de servicio doméstico y no le dieron estudio ni nada. Entonces, y uno escucha como diferentes testimonios muy fuertes, muy difíciles con respecto a la adopción, porque pues desafortunadamente nosotros no vemos la adopción como algo tan, digamos, tan importante, tan especial, tan privilegiado, sino que lo vemos como algo inferior, como algo bueno, adopto por adoptar, pero no estoy examinando como si verdaderamente mi corazón está sano y voy a recibir ese Eso. niño en amor, a verlo como un hijo mío. Exacto. Ese es un abordaje psicológico, me parece muy importante ese tema, gracias, sí. Motivos de la adopción, por eso hay que hablar con la pareja. Me hizo recordar el otro tema, abuso y violencia al adoptado, como lo decía Dianita, de la pareja del mismo sexo, y abuso de los padres en relaciones heterogéneas. Eso es importante, porque usted, por ejemplo, Luisa o Freddy, no sé, Pastoral, le va a llegar un chico a pedirle consejería, tiene 17 años, le va a decir, yo tengo papá y papá, a mí me adoptaron dos hombres, tengo problemas emocionales, tengo crisis, hay que atenderlos, sí, pero no quiero dejar de ir con ellos, la ley los ampara, soy legalmente sus hijos. Entonces, note que el abordaje es un abordaje muy espiritual, muy de oración, consejería, y si hay otros traumitas por ahí, inclusive es cuestión de direccionarlo a la parte psicológica desde el piso teológico, porque se van a venir esos casos, amados, y hay que presentarles a Cristo. Lo creo que le decía Dianita y Luisita también. Por eso es bueno tener una clara teología de la adopción, decirles, mira, Jesús también fue adoptado y fue fiel, fue santo, se guardó, perdonó. Mira lo que pasó. Yo creo que Jesús también sufriría bullying, ¿no? Porque María tuvo más hijos, hombres y mujeres, y le podían decir a Jesús, tú no eres de nuestro padre, tú eres el adoptado aquí. Es importante manejar ese abordaje, amados, es importantísimo. Laurita. Ah, no, Dianita Guerra y luego Laurita. Ya puntual porque nos quedan 3 minutos. Listo. Yo retomando el tema del alquiler de vientre, definitivamente eso es un vacío legal enorme aquí en Colombia porque no hay regulación. No existe una ley ni que lo autorice ni que lo prohíba. Entonces, eso se presta para que se den situaciones de abuso, tanto para la madre que va a prestar el vientre como de la madre que va a prestar el vientre hacia los que están interesados en al final quedarse con el Negocio, bebé. negocio Sí, eso también. se presta para negocio. Incluso se presta para que se pueda establecer un contrato como si fuera una situación de compraventa de una casa o de un terreno cualquiera. Sí, Ujú. es como las suscritas partes determinan que Pepita Pérez va a gestar el niño en su vientre con el producto de Mariana y Pablo, y luego Mariana y Pablo se van a quedar con el producto y Pepita Pérez no tiene ningún derecho a reclamar absolutamente nada sobre el menor. Una cosa así, es completa, o Ajá. sea, se presta para que traten al niño al final como si fuera un producto y eso fuera de beneficiar al infante que está por nacer, va a crear una crisis de identidad aún peor que si se diera por un proceso de adopción normal. El niño ya fue nacido y bien, Ahí, Mariana y Pablo van con el ujú. ICBF o con la autoridad correspondiente y empiezan los trámites de adoptar. Ahí, exacto. Ahí hay un vacío legal. Oremos por abogados, oremos por nuevos congresistas que radiquen proyectos de ley para favorecer, proteger, porque hay vacíos aún en la ley del derecho del niño e infancia. Entonces necesitamos orar por eso, amados. Si usted quiere orar y Dios le carga eso, ore por eso que lo necesitamos. Mira, ahorita. Lo único que iba a aportar son dos cosas. Hubo un proyecto de ley en el 2016
que prohibía la práctica de alquiler de vientres precisamente porque habían trata de personas y explotación de mujeres para los fines reproductivos. Ujú, Y lo otro es que hubo un fallo en el 2024 que así, o sea, que permitió que la madre biológica, no la madre del contrato, sino la madre biológica, ujú, quedara en el registro del niño, ujú, porque es que se tienen que tener unos requisitos demostrando los problemas de infertilidad. ujú, Entonces, como que hay algunos requisitos para el tema, pues obviamente hay un vacío legal increíble y sí ujú, es un contrato, o sea, pues, o sea, ella está alquilando su vivienda, es un alquiler, es ujú, un producto, entonces sí está vendiéndose para, para un fin en específico, claro. entonces sí tiene que quedar todo súper, súper legal y súper, súper llenito, pues como, de hecho hay otra parte que dice que la madre gestora no puede como que tener ningún derecho sobre el niño. Ujú, Sin claro. embargo, este fallo que sacaron en el 2024 sí permitió que ella quedara registrada sí, que quedara registrada como madre biológica del niño porque hubo varias cosas varios requisitos que no se cumplieron. Entonces, eso depende del caso, pero sí estoy de acuerdo con el pastor. Mire, lo que no queda escrito no se hace. Mm, Hay que tener un contrato. Pues mm. ojalá Sí, se utilizaran otras medidas para adoptar niños, para demás cosas, pero si esta es la última opción y si quieren tener un hijo así, que esté firmado. sí, para generarle la protección al niño. Eso se va a venir y se va a venir, no, bueno, ya se vino, pero se va a venir con unas oleadas impresionantes. Ricky Martin lo hizo y creo que lo hizo también Cristiano Ronaldo. Y cuando James les... Rodríguez, ¿Quién? también James Rodríguez Paz. Entonces, Ah, James Rodríguez. sí, yo no estaría de acuerdo en eso, Paz, porque es que ahí se están implicando muchas personas. Yo, no, yo estoy de acuerdo en la adopción, pero en ese tema, Paz, no Sí, estaría de acuerdo. Te identifico claro, porque normal que claro. manda la palabra es una pareja, ¿no? Sí. Es más que no estemos de acuerdo, mi Pablito, el lema es que, pues yo no puedo estar de acuerdo, pero si el vecino lo quiere hacer, es que el lema no es estar de acuerdo. Yo puedo cerrar las posibilidades aquí desde el púlpito y hablar, pero si finalmente mi vecina quiere, mi prima quiere, mi hermana quiere, ahí sí yo no puedo detenerlos. El lema es que como se está viniendo esto con una oleada muy grande, ¿qué hace la iglesia? Debemos de dar un paso adelante, radicar leyes de protección. La iglesia esté predicando esto, enseñándonos, preparándonos emocional, espiritualmente, psicológicamente. Tenemos que ir un paso adelante porque esto no lo podemos detener. Y los voy a dejar picando, los voy a dejar más preocupados para que no duerman, se trasnoche, los voy a dejar, mejor dicho, con la cabeza que le duela, José. Ay, les voy a dejar con más. Vea, Angélica, no va a pegar usted el sueño. Escuche esto. Dale Escúchese pues. a, escúchese a Miklós Lucas en YouTube. ¿Sí o no, Diana Guerra? ¿Se ha escuchado Miklós Lucas? En un libro que yo le Yeah. compré hace como 6 meses que titula Transhumanismo. Este es peor. Si ahora estamos hablando de esto, esto no es nada más. Esto no es nada. Bueno, sí es algo, es muy importante. Están sacando las células madres del mismo hombre y de la misma mujer, de su... ay, se me olvida esta parte de atrás, se me olvida, ahí se me olvida de donde... Y si no la tengo ahí, la De la médula espinal. de la médula espinal del hombre y la mujer, creando desde allí óvulos y espermas, es decir, de mi médula puede, en el laboratorio ya están trabajando el esperma y el óvulo sin la necesidad ni de varón ni de hembra. Y en el laboratorio están fecundando nuevos fetos. Ya va que, Imagínate tú. ya va que haya nueva vida ahí, no sé. Según Miklos Lucas, que es un muy buen investigador, dice que sí, ya se puede venir. Y hay otro tema, la clonación. Eso está tapadito, pero está evolucionando. Y vamos a tener niños híbridos. Una cosa impresionante. Los dejo para mañana con más noticias en vivo y en directo con José Ángel. Próximo miércoles los dejo más picados. Vamos a Pero nos comerciales vemos. y ya Ah, regresamos. Vamos a comerciales y ya regresamos. exacto. Amados, por lo menos tengamos hoy claro dos cosas.
La adolescencia. Padres, yo pienso que el trabajo, pastores y líderes y consejeros, sin mitigar el compromiso y la responsabilidad de los adolescentes, el trabajo con los adolescentes es más con el padre. No se lo olvide, es más con el padre. Y el tema de adopción, tengamos en cuenta la teología de la adopción. Amemos a los adoptados, promovamos la adopción, oremos por ellos, nuevas leyes, protección por esos niños. Que se convierta en una oración esta semana, que Dios incentive. De pronto Luisa mañana es abogada y Luisa mañana es, y Brian allí son senadores, y están, dicen, una vez recibimos el 20 de agosto del 2025 una enseñanza y estamos radicando estos proyectos de ley a favor de los niños. ¿O por qué no el pastor Andrés Seus en el Senado? Vote. ¿Por qué no José? ¿Por qué no Dayana? Pero oremos, Ese es amados, que un estas, futuro más cercano, Ah, ¿qué, mi Angélica? un futuro más cercano. Un futuro más cercano. Oremos al Señor, amados, que nos duele el corazón estas situaciones con nuestros adolescentes y con nuestros amados adoptados que son parte del trabajo del Evangelio. Padre, te damos muchas gracias. De verdad que dos temas sensibles, Señor, que nos falta abordar inclusive con más insumos profesionales, desde lo psicológico, lo legal, lo social, pero sabemos que desde lo teológico tenemos el fundamento, el amor, la aceptación hacia el adoptado, hacia el adolescente, Señor. Permítenos llevar la iglesia, Señor, a estos niveles, teniendo estos debates, estas discusiones, y que pase del debate a la discusión, a la acción, Señor, a la propuesta, a los proyectos de ley, que podamos ampliar el pensamiento para ir, Señor, a hacer luz, como muchas personas, Señor, que fundaron orfanatos porque veían esa necesidad de la adopción, como muchas personas que promovieron leyes para favorecer a los adolescentes, Señor. Levanta tanto cristianos como no cristianos, Señor, a favor de la adolescencia, la protección, la educación. Bendice, Señor, los que estudian, Señor, los que profundizan el tema de la psicología, de las leyes, a fin de ayudar, Señor, a mejorar la paternidad, la educación, la ayuda, la protección para el adolescente y el adoptado, Señor. Que podamos abrir nuestra mente en estos temas que son más bíblicos que cualquier otra cosa, Dios. Gracias, Jesús, porque nos das el ejemplo de la adopción. Gracias por la vida de Moisés, que nos da el ejemplo de la adopción, Señor. Muchas gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, porque inclusive vemos en tu palabra de que todos somos adoptados, Señor, que este tema deberíamos de manejarlo con mayor amor y profundidad y oramos por estos chicos que están en ese proceso de adopción, que están recibiendo rechazo. Gracias por los que están recibiendo el amor, pero ¿cuántos están recibiendo esta noticia, entrando en crisis, crisis de identidad? Extendemos nuestra oración por ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Quizás no tenemos la mayoría de esos acercamientos, esas experiencias, pero otros sí, Señor. Y gracias por estos espacios que nos permites sensibilizar nuestra mente, nuestro corazón para ello. Oro por los padres que están en este proceso, los padres, nosotros como padres que estamos en este proceso de educar, criar, disciplinar a adolescentes, los que van a tener este rol, este desafío, los que ya pasaron esta etapa, pero que pueden ser buenos consejeros, Señor, ayúdanos, ayúdales para aconsejar con sabiduría e inteligencia en estas etapas cruciales. Ayúdanos a entender que es una etapa transicional determinante para su juventud y su vida de adulto, Dios. Ayúdanos a darle la importancia, a levantar una pastoral que suministre consejo, informe, acompañamiento y mentoreo, Dios del cielo. Como decía el pastor Belisario, no teníamos estas herramientas 30, 40 años atrás, pero hoy las tenemos, hoy tenemos la luz, el conocimiento, los insumos para hacerlo mejor y no equivocarnos. Cometeremos otros errores, pero no los mismos, Señor. Por eso entrénanos y capacítanos en estas escuelas para que esto sea muy relevante en el desarrollo de los grupos de crecimiento,
en las consejerías, a nosotros como pastores, como líderes, consejeros. Bendigo a tus hijos y que podamos seguir creciendo en esto y que nos mueva a estudiar, a leer más, Señor. Que esto nos inspire a investigar, a leer, a escuchar para tener una iglesia gloriosa, santa y sin mancha en medio de una generación que carece de estos principios. En el nombre de Jesús. Bendigo, mis amados. Qué rico poder hablar con ustedes. Bendiciones.